Pero aceptar esta verdad no es un acto de resignación, es el comienzo de la libertad. Porque cuando uno deja de esperar un Salvador, empieza a descubrir algo mucho más poderoso, la capacidad de sostenerse a sí mismo. He conocido muchas historias de personas que aman profundamente, que dan todo, que se entregan, y sin embargo se quiebran porque nunca aprendieron a preguntarse qué hago ahora con lo que sé, qué pasos puedo dar para salir adelante. Esa es la pregunta que marca el inicio de una nueva etapa. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en aprendizaje. Ahí empieza la verdadera independencia emocional. Esa que no depende de tener o no compañía, sino de sentirse completo con lo que uno es. Entonces, cuando comprendemos que nadie va a venir a salvarnos, ocurre un giro interior. Dejamos de mirar hacia la puerta esperando que alguien entre y empezamos a mirarnos al espejo. Ahí está el punto de partida. Es ahí donde comienza la reconstrucción, y aunque al principio duela, es precisamente ese momento el que inaugura la posibilidad de volver a elegirnos. La soledad, aunque muchos la teman, no siempre es una enemiga. A veces es el espejo más honesto que tenemos. Cuando el ruido externo se apaga, aparece una voz interna que durante años ignoramos. Una voz que no grita, pero insiste. Esa voz nos pregunta quiénes somos realmente, qué queremos, qué parte de nosotros dejamos abandonada intentando agradar o sostener a los demás. Y responder a esas preguntas puede doler, porque nos enfrenta con todo lo que evitamos mirar. Pero también es el primer paso hacia la autenticidad. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Estar solo es una circunstancia. Sentirse solo es una interpretación. Y las interpretaciones pueden cambiar. Podemos estar en una habitación llena de gente y sentirnos vacíos, o podemos pasar una tarde en silencio y sentirnos plenos. La diferencia está en el vínculo que cultivamos con nosotros mismos. Cuando ese vínculo se fortalece, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio fértil, un territorio donde uno puede reencontrarse. El problema es que desde pequeños nos enseñaron a temerle al silencio, a buscar validación constante. La cultura, las películas, los cuentos de amor nos programaron para creer que sin alguien al lado no somos suficientes. Y esa idea se instala tan profundo que terminamos midiendo nuestro valor según la mirada del otro. Lo que no se nos dijo es que esa búsqueda desesperada nos aleja justamente de lo que queremos encontrar: paz. Muchas personas viven desconectadas de sí mismas. Se acostumbraron tanto a atender las necesidades ajenas que olvidaron las propias. Se convirtieron en expertas en leer el estado emocional de los demás, pero incapaces de reconocer el propio. Responden "estoy bien" casi por reflejo, sin detenerse a verificar si eso es cierto. Y esa desconexión tiene un precio: la pérdida de sentido. Porque cuando uno deja de escucharse, empieza a vivir en automático, cumpliendo funciones, pero sin alma. Por eso un ejercicio simple puede cambiar mucho. Detenerse 3 veces al día y preguntarse ¿qué estoy sintiendo ahora? No vale responder nada. Hay que buscar, escarbar, poner nombre a la emoción. Tal vez sea ansiedad, tristeza, frustración o calma. Reconocerlo es empezar a existir de nuevo y después validar lo que se siente. Decir, está bien sentir esto. Ese gesto tan pequeño es un acto de amor propio. Cuando aprendemos a escucharnos, ya no necesitamos tanto ruido para sentirnos vivos. Ya no buscamos fuera lo que siempre estuvo dentro. Y entonces la soledad deja de ser un castigo y se vuelve un lugar de encuentro, un sitio donde el silencio no asusta, sino que abraza. Y desde ese silencio nace algo nuevo: la capacidad de construir una vida que no dependa de las ausencias, sino del valor de nuestra propia presencia.
Vivimos en una sociedad que nos enseñó a confundir amor con necesidad. Nos repitieron que estar en pareja es sinónimo de éxito emocional, que la soledad es un defecto que debe corregirse cuanto antes. Por eso, tanta gente se aferra a vínculos que ya no los hacen bien por miedo a quedarse sin nadie. Pero lo cierto es que una relación basada en la carencia no es amor, es dependencia. Y toda dependencia, tarde o temprano, destruye lo que toca. El verdadero amor no nace del te necesito, sino del te elijo. Porque quien necesita, se aferra. Quien elige, comparte. Cuando uno está bien consigo mismo, las relaciones dejan de ser refugios y se convierten en espacios de crecimiento. Pero para llegar ahí, primero hay que aprender a estar solo, no como castigo, sino como práctica de autoconocimiento. La soledad voluntaria es una terapia en sí misma. Te enseña a escucharte, a decidir, a no temerle al vacío. A muchos les asusta la idea de pasar tiempo a solas. Creen que el silencio los devorará, pero el silencio solo revela lo que ya estaba dentro. Cuando aprendemos a habitarlo, descubrimos que no era un monstruo, sino un maestro. En esa quietud aparecen las verdades que ignoramos, mientras corríamos de una relación a otra. Entendemos qué queremos, qué límites dejamos pasar, qué heridas seguimos arrastrando, y ese entendimiento es la base de toda sanación. El miedo a la soledad tiene raíces profundas. No es solo emocional, es biológico. El cerebro humano está programado para buscar conexión. En la infancia, la ausencia de cuidado podía significar peligro real, pero ese mecanismo de supervivencia quedó activado en muchos adultos aun cuando ya no corren riesgo físico. Por eso, ante la idea de estar solos, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. El corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos catastróficos y el cuerpo se tensa. No porque haya un peligro real, sino porque el cerebro aún no aprendió a distinguir entre estar solo y estar abandonado. La buena noticia es que eso puede cambiar. El cerebro tiene una capacidad maravillosa llamada neuroplasticidad. Significa que puede aprender y desaprender, moldearse, adaptarse. Si aprendió a tener miedo, también puede aprender a no tenerlo. Y eso se logra con práctica, con pequeñas dosis de soledad elegida, quedarse una noche en casa sin buscar distracciones, salir a caminar solo, ir al cine sin compañía, viajar solo un fin de semana. Cada una de esas experiencias le enseña al cerebro que la soledad no mata, que puede incluso ser agradable. Poco a poco, lo que antes parecía insoportable se convierte en un espacio de libertad. Y ese es uno de los aprendizajes más poderosos que existen. Descubrir que puedes estar solo sin sentirte solo. Que la soledad no te resta valor, te lo revela. Porque cuando uno deja de necesitar compañía para sentirse completo, por fin puede amar sin miedo, sin mendigar, sin perderse en el otro. Hay una etapa en la vida, sobre todo cuando llegan los años de madurez, en la que muchos sienten que el mundo comienza a volverse más silencioso. Los espejos cambian, las miradas ajenas ya no se detienen con la misma frecuencia y surge una sensación amarga, la de volverse invisible. Es un fenómeno que he visto muchas veces, especialmente en personas que dedicaron su existencia a cuidar de otros, a ser indispensables, hasta que un día el entorno dejó de necesitarlas. Y entonces el silencio, que antes era descanso, se convierte en un eco incómodo. Esa invisibilidad social no es imaginaria, es real. Vivimos en una cultura que venera la juventud, la apariencia, la productividad, y olvida que el verdadero valor de una persona está en su experiencia, en su sabiduría, en su capacidad de sentir y de amar, pero aunque el entorno no lo vea, ese valor sigue intacto, no desaparece con la edad, se transforma. Lo que ocurre es que la mirada externa deja de reflejarlo y uno tiene que aprender a reconocerse desde adentro. Cuando comprendemos esto, algo cambia profundamente. La aprobación ajena deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no buscamos gustar,
buscamos ser. Ya no intentamos encajar, buscamos estar en paz. Ese cambio de eje marca el comienzo de una etapa nueva, una en la que dejamos de pedir permiso para existir. Es el momento de recuperar la voz, de decir lo que se piensa sin miedo al juicio, de ocupar espacios sin disculparse. La madurez emocional consiste en aceptar que no todo el mundo va a entenderte y que eso está bien. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, lo sabes. Y esa certeza da una libertad que ninguna juventud puede ofrecer, es la libertad de quien ya no compite, de quien no se mide con los demás, de quien encontró su propio ritmo. En terapia suelo decir que llega un punto en la vida en el que no se trata de ser más joven, sino de ser más sabio, de integrar las cicatrices, de agradecer las derrotas, de reconocer que cada pérdida también trajo un aprendizaje. Ese cambio de mirada es revolucionario, transforma la nostalgia en gratitud y la resignación en serenidad. Y algo más importante aún, cuando uno deja de luchar contra el paso del tiempo, empieza a disfrutarlo, porque entiende que cada año vivido no es una resta, sino una ganancia de conciencia. La belleza ya no se mide en la piel, sino en la mirada, no en la energía del cuerpo, sino en la calma del alma. El mundo podrá no verlo, pero tú sí. Y cuando lo ves, ya no hay invisibilidad posible. Uno de los mayores enemigos del bienestar emocional es la culpa. Una culpa silenciosa, instalada desde la infancia, que te susurra que siempre podrías haber hecho más, que si piensas en ti, eres egoísta, que si pones límites, decepcionás, que si eliges tu paz, abandonas. Esa culpa no nace de la conciencia, sino de la educación emocional distorsionada que muchos recibimos. Aprendimos a asociar el amor con el sacrificio, la entrega con el olvido de uno mismo, y así crecemos, creyendo que cuidar de los demás es más noble que cuidarnos a nosotros mismos. Pero la realidad es otra. No puedes dar lo que no tienes. Cuando te vacías completamente por sostener a otros, terminás dando cansancio, irritación, resentimiento. Cuidar de ti no es un acto de egoísmo, es una forma de preservar tu capacidad de amar, porque solo una mente en calma y un corazón nutrido pueden ofrecer algo genuino. Lo contrario no es amor, es agotamiento. He conocido personas que se sienten culpables por descansar, por decir no, por no estar disponibles las 24 horas. Viven con una exigencia interna que no tiene compasión. Y lo más triste es que esa exigencia suele venir de voces del pasado. Padres, parejas, maestros. Una sociedad que idealiza la abnegación, pero esas voces no son tuyas. Son ecos que se quedaron grabados y puedes aprender a bajarle el volumen. La culpa saludable existe, claro. Aparece cuando hacemos algo que va contra nuestros valores y nos invita a reparar. Pero la culpa tóxica, la aprendida, esa que se activa, incluso cuando haces algo bueno para ti, esa no sirve para nada. Es un mecanismo de control que te mantiene pequeño, limitado, obediente. Y si no la cuestionás, dirige tu vida. Cada vez que sientas culpa por pensar en ti, hazte una pregunta simple. ¿Realmente hice algo malo o solo hice algo que otros no esperaban de mí? Si la respuesta es lo segundo, suéltala, no es tuya. No cargues con responsabilidades emocionales que no te corresponden. El amor no se mide por el sufrimiento, sino por la autenticidad. Liberarte de la culpa aprendida no es fácil. Implica desarmar años de condicionamientos, poner en duda creencias que parecían verdades absolutas, pero cuando lo lográs, aparece algo extraordinario, el alivio. Ese suspiro profundo que llega cuando por fin entiendes que no tienes que ser perfecta, que no tienes que cumplir todas las expectativas, que mereces descansar, equivocarte, elegirte. Y ese alivio, esa paz interna, vale más que cualquier aprobación externa.
Otro de los pilares fundamentales para salir adelante, aunque nadie te acompañe, es la autonomía económica. Muchas veces se habla de libertad emocional, pero sin independencia material, esa libertad se vuelve frágil. El dinero no compra la felicidad, pero la falta de él puede comprarte una larga lista de preocupaciones, miedos y dependencias. He visto a demasiadas personas quedarse en relaciones que las lastiman porque temen no poder sostenerse solas. Y eso no es amor, es supervivencia disfrazada. La independencia no es un lujo, es una necesidad. Significa poder tomar decisiones sin miedo a quedarte sin techo, sin comida o sin recursos básicos. Significa poder decir no sin que esa palabra te deje vulnerable. Construir autonomía económica no se trata de ambición, sino de dignidad. Es el derecho a elegir tu vida sin que otros decidan por ti. Para empezar ese camino, lo primero es mirar de frente tu realidad financiera sin vergüenza ni autoengaño, saber cuánto gastás, cuánto necesitas, qué deudas tienes, qué recursos puedes generar. Ese diagnóstico es como un espejo. Puede incomodar, pero te da claridad. Luego, identificar tus habilidades. Todos tenemos algo que sabemos hacer, algo que puede transformarse en un ingreso. Cocinar, enseñar, reparar, organizar, crear. No hay talento pequeño cuando se usa con propósito. También hay que entender que la independencia no llega de un día para otro. Es un proceso y empieza con pasos pequeños. Ahorrar, aunque sea una cantidad mínima cada mes, tomar un curso para aprender algo nuevo, ofrecer tus servicios en algo que dominas, buscar alternativas. Lo importante es moverte. La acción, aunque sea pequeña, rompe la sensación de impotencia. Cada decisión consciente fortalece tu autoconfianza. Y no hay edad para empezar. He visto personas que reconstruyeron su vida económica después de los 50, incluso de los 60. Lo hicieron porque entendieron que nunca es tarde mientras haya voluntad. El miedo al fracaso es natural, pero quedarse quieto por miedo garantiza el fracaso. Fallar forma parte del proceso. Cada intento fallido te enseña algo, te acerca a una versión más sabia de ti. Emprender, cambiar de trabajo, aprender a manejar tu dinero, todo eso es también una forma de terapia, porque te obliga a confiar en ti, a tomar decisiones, a creer que puedes, y cuando logras generar tus propios recursos, algo dentro de ti cambia. Ya no dependes de la buena voluntad de nadie, ya no necesitas pedir permiso para existir, descubres un poder interno que no sabías que tenías, y desde ese lugar, cada paso, por pequeño que parezca, se convierte en una declaración de libertad. Otro paso esencial en este proceso es reconciliarte con tu historia. Porque muchas veces el peso que más nos impide avanzar no es el de las circunstancias actuales, sino el de las heridas pasadas. Todos hemos cometido errores, todos hemos confiado en quien no debíamos, todos hemos permanecido demasiado tiempo en lugares donde ya no éramos felices y sin embargo seguimos castigándonos por ello, como si esa culpa pudiera cambiar el pasado. Pero el pasado no se repara con castigo, se transforma con comprensión. Hay una práctica que recomiendo con frecuencia: escribirle una carta a tu yo del pasado. Ese que tomó decisiones equivocadas, ese que se ilusionó, ese que aguantó más de la cuenta. En esa carta, háblale con compasión. Dile que entiendes por qué actuó como actuó, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que ahora sabes más, pero que en ese momento no podía hacerlo distinto. Cuando la leas en voz alta, algo dentro de ti se ablanda, porque el perdón hacia uno mismo no es indulgencia, es un acto de justicia emocional. Muchas personas creen que perdonarse es olvidar, y no. Perdonarse es recordar sin dolor, es mirar hacia atrás y entender que cada tropiezo también te trajo hasta aquí, que sin esas experiencias dolorosas o confusas
no habrías adquirido la claridad que hoy tienes. El perdón no borra el pasado, lo ilumina, lo convierte en una fuente de sabiduría en lugar de una herida abierta. Y así como uno debe perdonarse, también debe aprender a liberar el enojo hacia los demás. Porque el resentimiento, aunque parezca una forma de justicia, en realidad es una cadena. Es como beber veneno esperando que el otro sufra. El rencor te ata al dolor, te roba energía, te deja atrapado en el mismo capítulo una y otra vez. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, significa soltar la carga para poder seguir caminando. He visto personas transformarse solo por dejar de alimentar ese resentimiento. Sus rostros cambian, su cuerpo se relaja, su voz se vuelve más serena, porque perdonar no es para el otro, es para uno. Es decir, ya no quiero que esto me gobierne. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, abre espacio para la paz. Cuando te perdonas y perdonas a otros, algo mágico sucede. Recuperas tu energía. Ya no estás viviendo en modo defensa, ya no te defines por lo que te pasó, vuelves a estar disponible para la vida, para nuevas experiencias, para la alegría, y descubres que avanzar no significa olvidar, sino integrar, significa mirar tu historia de frente y decir, esto también soy yo, y aún así merezco seguir adelante. Llega un momento en la vida en el que comprendemos que no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Porque salir adelante no es resistir por inercia, es reconstruirse con sentido. Y ese sentido no siempre aparece de inmediato. Muchas veces se revela en los gestos pequeños, en las rutinas cotidianas, en la manera en que decidimos cuidarnos cada día. El cuerpo, la mente y el alma forman un mismo sistema. Y cuando uno de ellos se descuida, todo se desequilibra. Por eso, cuidar del cuerpo no es vanidad, es una forma de gratitud hacia la vida. Moverte, alimentarte bien, descansar, no son solo hábitos saludables, son declaraciones silenciosas de amor propio. Cada vez que eliges cuidar tu descanso, preparar tu comida con calma o dar un paseo solo para despejarte, estás diciéndote, merezco bienestar. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, empieza a modificar tu mente. El autocuidado no es una moda, es un ancla. Te mantiene presente, te recuerda que estás vivo, que puedes sentir placer sin culpa, que la vida no es solo esfuerzo, también es gozo. Otro aspecto que solemos olvidar es la conexión con algo más grande. No hablo necesariamente de religión, sino de espiritualidad, de esa necesidad humana de encontrar sentido, de mirar más allá de uno mismo. Para algunos será la naturaleza, para otros la meditación, la oración, la creación artística o el servicio. Cada quien encuentra su manera. Lo importante es tener un espacio donde el alma respire, donde puedas recordar que la vida es mucho más amplia que tus preocupaciones inmediatas. Y también está el poder de los vínculos, porque aunque este camino comience en la soledad, no está destinado a quedarse allí. El ser humano necesita conexión, no dependencia, pero sí compañía auténtica, vínculos donde haya reciprocidad, respeto y escucha. No se trata de tener muchos amigos, sino de construir relaciones que nutran, y si aún no las tienes, puedes crearlas. Las amistades verdaderas pueden aparecer a cualquier edad, pero requieren una condición, estar dispuesto a mostrarse tal como uno es. En definitiva, salir adelante cuando nadie te acompaña no es un acto heroico, es un acto humano. Es aprender a sostenerte, a mirarte con ternura, a reconocerte sin disfraz. Es descubrir que la vida sigue teniendo belleza incluso en medio del cansancio y que la fortaleza no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides levantarte, porque al final la resiliencia no es una palabra bonita, es una práctica diaria, es levantarte aunque el alma pese, es darte una nueva oportunidad cada mañana, es confiar en que
aunque no tengas todas las respuestas, todavía puedes construir algo bueno con lo que te queda. Y cuando logras hacerlo, cuando descubres que tu propio reflejo te sostiene, entiendes que nunca estuviste completamente solo. Siempre tuviste la compañía más fiel que existe, la tuya. Más frustración vas a acumular, porque las personas son libres, tienen su propia historia, sus propios valores, sus propias emociones y reacciones. Y pretender controlarlas es como querer detener el viento con las manos. Imposible. Lo único que realmente está bajo tu control es tu respuesta. No siempre podés evitar que alguien te hable mal, te critique o te juzgue, pero sí podés elegir cómo reaccionar ante eso. Ahí está tu poder. Lo que hace la diferencia no es lo que pasa afuera, sino la actitud con la que vos decidís enfrentarlo. Un ejercicio práctico que te recomiendo mucho es que cada vez que alguien te moleste o te decepcione, te repitas mentalmente una frase sencilla pero poderosa. No controlo lo que hace, pero sí controlo cómo respondo. Decírtelo en voz baja, aunque sea para vos mismo, te devuelve una sensación de autonomía que te calma. Es como recordarte, yo tengo la última palabra sobre mi estado emocional. Pénsalo. Si dependieras de que todos actúen como vos querés para estar bien, nunca estarías en paz. Porque siempre habrá alguien que critique, que no cumpla, que te falle o que vea las cosas de otra manera. En cambio, cuando asumís que el control está en tu reacción, recuperás libertad, dejás de ser rehén de lo que hacen los demás y pasás a ser protagonista de tu vida emocional. ¿Y sabés qué ocurre cuando empezás a practicar esto? Las actitudes ajenas pierden fuerza. Lo que antes te enojaba durante horas, ahora dura minutos. Lo que antes te parecía insoportable, empieza a ser tolerable. Porque entendés que no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar tu manera de estar frente a lo que el otro hace. Aceptar que no podés controlar a los demás es uno de los mayores actos de madurez psicológica. Te libera del peso de querer ser director de la vida ajena y te concentra en el único terreno donde realmente podés trabajar, vos mismo. Secreto número 2. No te lo tomes como algo personal. Mira, la mayoría de las veces lo que alguien dice o hace habla más de esa persona que de vos. Esto es algo fundamental de entender, porque solemos cargar con palabras que nunca nos correspondían. Si alguien te critica duramente, te insulta o te juzga, muchas veces no está describiéndote a vos, sino proyectando en vos sus propias inseguridades, sus enojos acumulados, sus frustraciones. Es como si usaran tu figura como pantalla para descargar su propio malestar interno. El problema es que si vos te lo tomás como algo personal, quedás atrapado en una trampa emocional. Te hundís en pensamientos del tipo, tendrá razón lo que dijo, soy un desastre, no valgo nada. Y sin darte cuenta, empezás a regalarle tu paz y tu autoestima a alguien que quizá ni siquiera está hablando de vos, sino de sí mismo. Quiero darte un ejemplo. Imagina que vas caminando por la calle y alguien desconocido te grita una ofensa. ¿Qué sentido tiene creer que esa persona sabe realmente quién sos? Probablemente está enojada, estresada o cargada de problemas. Si te apropiás de sus palabras, le das un poder que no merece. Ahora, trasladá esto al ámbito familiar o laboral. Muchas veces las críticas más duras vienen de gente cercana y por eso duelen más, pero aún ahí la regla es la misma. Cada comentario dice más sobre su mundo interno que sobre tu valor personal. Un ejercicio muy útil es aprender a hacer una pausa mental antes de reaccionar. Cuando alguien te diga algo que te lastime, en lugar de responder de inmediato o quedarte rumiando, pensá, ¿esto que escucho realmente habla de mí? ¿O habla de cómo se siente esta persona? Te aseguro que 9 de cada 10 veces vas a descubrir que el peso del mensaje no era tuyo.
No tomarse las cosas de manera personal no significa ser indiferente ni dejar que cualquiera te falte el respeto. Significa poner un filtro emocional saludable. Es como si imaginaras que llevas un escudo invisible. Dejas pasar lo que es constructivo y útil y lo demás rebota. Ese filtro te protege de cargar con la mochila emocional de otros. Cuando entendés esto, empezás a vivir más liviano. Lo que antes te lastimaba durante días, ahora apenas te roza. Porque sabes que el otro habla desde su historia, desde sus heridas, desde su carácter, y que eso no define quién sos vos. En definitiva, el secreto es recordar siempre esta idea. Lo que alguien dice de mí, habla de él. Lo que yo creo de mí, eso sí habla de mí. Y esa diferencia es enorme, porque cuando tu valor ya no depende de las opiniones ajenas, nadie puede manipularte ni hundirte con una crítica. Te volvés más libre, más fuerte y más dueño de vos mismo. Secreto número 3. Fortalece tu diálogo interno. El enemigo más fuerte, el que realmente puede hacer tambalear tu equilibrio emocional, no está afuera, está adentro. Es esa voz interna que, muchas veces, sin que lo notes, te repite frases que te debilitan. No sirvo para nada, siempre me equivoco, nadie me quiere, nunca voy a poder. Y lo curioso es que esas frases no siempre provienen de la realidad presente, sino de mensajes que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, de la familia, de la escuela, de experiencias pasadas que nos marcaron. Cuando esa voz interna se vuelve crítica y castigadora, tu autoestima se erosiona y terminás afectándote por cosas que en otras circunstancias tal vez ni siquiera te hubieran hecho ruido. Si vos mismo no te tratás con respeto, cualquier crítica externa se convierte en un golpe directo. Por eso, fortalecer tu diálogo interno es una de las claves más poderosas para que nada te desestabilice. Ahora bien, no se trata de engañarte con frases irreales. No sirve decirte «soy perfecto» o «todo me sale bien», porque tu mente no lo cree. El truco está en reemplazar el diálogo interno negativo por afirmaciones más realistas y constructivas. Por ejemplo, si te descubrís pensando «soy un inútil porque me equivoqué», podés corregirlo por «me equivoqué, pero estoy aprendiendo». Si surge «esto me define, ya no valgo», cámbialo por «esto es solo una situación, no determina quién soy». Al principio puede sonar forzado, pero con la práctica tu mente se acostumbra. Es como entrenar un músculo. Cada vez que detectás un pensamiento dañino y lo reemplazás por uno más sano, ganás fuerza interna. Y cuanto más fuerte seas en tu diálogo interior, menos vulnerable vas a ser a lo que venga de afuera. Te propongo un ejercicio muy simple. Durante una semana, lleva un pequeño cuaderno o usa el bloc de notas del celular. Cada vez que te sorprendas hablándote mal, anota la frase. Después, escribí al lado una versión más realista y amable. No se trata de frases exageradamente positivas, sino de recordarte que sos humano, que podés fallar y aún así tener valor. Con el tiempo vas a notar un cambio profundo. Tu mente empieza a tratarte con más respeto, con más paciencia, con más compasión, y cuando vos mismo te hablás bien, las críticas externas dejan de tener tanto poder, porque, en definitiva, lo que más nos afecta no es lo que nos dicen los demás, sino lo que nosotros mismos nos repetimos después. En síntesis, si querés blindar tu mundo interno, empezá por cuidar la voz que te acompaña todo el día. Esa voz puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado, y la buena noticia es que está en tus manos entrenarla. Secreto número 4. Practica la distancia emocional. Quiero que hagas este ejercicio mental. Imagina que estás sentado en una sala de cine. La película empieza a mostrar escenas que no te gustan. Violencia, tristeza, caos. Vos no podés apagar la pantalla, ni cambiar la historia en ese momento, pero sí podés recordar algo esencial. Esto es solo una película. Yo no soy parte de ella. Con las emociones pasa algo muy parecido. Muchas veces nos confundimos y creemos que somos lo que sentimos, cuando en realidad lo que sentimos es solo una experiencia pasajera. Si te enojás, decís, soy un desastre. Si sentís ansiedad, afirmás, soy un ansioso. Y al ponerte esa etiqueta, te fusionás con la emoción, como si te definiera por completo. El problema es que esa identificación te atrapa y te deja sin aire, como si no hubiera salida.
El secreto está en aprender a generar un poco de distancia. En lugar de decir soy la emoción, empezá a decir estoy sintiendo esta emoción. Parece un detalle, pero cambia todo. No es lo mismo decir soy un fracaso que decir me siento frustrado en este momento. En la primera frase, tu identidad entera queda atrapada. En la segunda, reconoces la emoción, pero entendés que es transitoria, que no te define. Esto es lo que en psicología llamamos desfusión cognitiva, separar la emoción de la identidad. Es como mirarla desde afuera, sin dejar de reconocer que está ahí. Una herramienta simple para entrenar esto es imaginar que tus emociones son como nubes que pasan por el cielo. Algunas son oscuras, pesadas, parecen quedarse mucho tiempo, pero ninguna es permanente. El cielo sigue ahí, intacto. Vos sos ese cielo, tus emociones son las nubes. Un ejemplo práctico, sentís ansiedad antes de una reunión importante. En lugar de repetir soy un nervioso, podés decirte en este momento estoy sintiendo ansiedad y eso es natural en esta situación. Ese simple cambio abre espacio, te calma y evita que te hundas en el torbellino emocional. Lo mismo con el enojo. Si decís soy un enojón, cargas con una etiqueta dura, pero si lo transformás en estoy experimentando enojo, pero sé que va a pasar, automáticamente tenés más control, porque reconoces la emoción, pero no te confundís con ella. Al practicar esta distancia emocional, no negás ni reprimís lo que sentís. Todo lo contrario, lo aceptás, lo mirás de frente, pero sin dejar que te gobierne. Y cuanto más entrenes esta habilidad, más rápido vas a poder soltar lo que te lastima y recuperar tu equilibrio interno. En definitiva, este secreto es una invitación a recordar que vos no sos tus emociones. Vos las tenés, las atravesás, pero no te definen. Son parte de tu experiencia, no de tu identidad. Y cuando lográs verlas de esa manera dejan de atraparte y se vuelven más manejables. Secreto número 5. Desarrollá tolerancia a la frustración. La vida nunca va a ser exactamente como vos querés y aceptar esa verdad es liberador. Porque si partís de la idea de que todo tiene que salir a tu medida, vas a vivir chocado contra la realidad. Siempre habrá demoras, errores, planes que no funcionan, personas que no actúan como esperás, imprevistos que interrumpen tu camino, y cuanto más rígida sea tu expectativa, más grande será tu enojo o tu tristeza cuando las cosas no sucedan como imaginabas. La tolerancia a la frustración es básicamente la capacidad de decir esto no salió como quería, pero puedo seguir adelante. Es poder aceptar que la incomodidad, la demora, la imperfección y hasta el error forman parte de la vida, y que ninguna de esas experiencias, por más molestas que sean, tiene por qué definir tu bienestar ni arruinar tu día. Piénsalo de esta manera, la frustración es como un músculo. Cuanto menos lo ejercitas, más débil sos frente a los pequeños golpes de la vida, pero cuanto más lo entrenás, más fuerte te volvés, y entonces lo que antes te desbordaba ahora apenas te incomoda. Un ejemplo práctico, estás en un embotellamiento, llegás tarde a una cita importante y sentís que la bronca te sube por dentro. Ahí tenés dos opciones, gastar toda tu energía en maldecir, tocar bocina y hundirte en el enojo, o aceptar que aunque no podés cambiar esa situación, sí podés elegir cómo transitarla. La primera opción te deja exhausto. La segunda te da calma. Lo mismo con las personas. Tal vez alguien en tu trabajo no cumple con lo que prometió o un ser querido no responde como esperabas. Si cada vez que eso pasa lo vivís como una tragedia personal, tu vida se vuelve insoportable. En cambio, si desarrollás tolerancia a la frustración, aprendés a relativizar. Te decís, me hubiese gustado que esto saliera distinto, pero no voy a dejar que me arruine el día. Un ejercicio muy útil para entrenar esta habilidad es exponerte de manera consciente a pequeñas incomodidades cotidianas y practicar mantener la calma. Por ejemplo, elegir la fila más larga en el supermercado y esperar sin quejarte, apagar el celular durante un rato y soportar la incomodidad del silencio, permitir que las cosas no sean inmediatas y recordarte puedo tolerar esta molestia.
Con el tiempo, tu umbral de tolerancia crece. Lo que antes era insoportable ahora es apenas una incomodidad pasajera, y ahí ganas una ventaja enorme. Menos cosas tienen el poder de sacarte de tu eje. En definitiva, desarrollar tolerancia a la frustración no es resignarse ni bajar los brazos. Es aceptar que la vida es imperfecta y que en esa imperfección está la oportunidad de crecer, porque cada vez que decidís seguir adelante, a pesar de que las cosas no salieron como esperabas, estás entrenando tu fortaleza psicológica. Y cuanto más fuerte te volvés en ese aspecto, menos poder tienen las circunstancias externas sobre tu paz interior. Secreto número 6. Elegí tus batallas. Una de las mayores causas de desgaste emocional es que intentamos pelear absolutamente todas las batallas que aparecen en nuestro camino. Discutimos por cada comentario, respondemos cada crítica, nos detenemos en cada detalle que no nos gusta. Y claro, terminamos agotados, irritados, sin energía para lo que realmente importa. La realidad es que no todo vale la pena discutirlo ni enfrentarlo. No todo merece tu tiempo ni tu paz. Muchas veces lo que alguien dijo o hizo no es más que una chispa que se apaga sola si no le echas combustible. Pero cuando reaccionás y te enganchás en esa pelea, la chispa se convierte en incendio. Por eso, cada vez que sientas la tentación de responder, hacete una pregunta muy simple. ¿Esto realmente importa en mi vida o en una semana ya ni me voy a acordar? Esa frase tan sencilla es un filtro que te ayuda a elegir. Te muestra de inmediato si se trata de un tema central o apenas de un detalle que podés soltar. Un ejemplo, alguien hace un comentario irónico en el trabajo. Podés pasarte toda la jornada pensando en cómo responderle, o podés decidir que esa opinión no tiene peso en tu vida y dejarla ir. Otro ejemplo, en casa, tu pareja o tus hijos hacen algo que te molesta. ¿Vale la pena discutirlo ahora, con enojo, o conviene esperar y elegir bien el momento y la forma? No es lo mismo una batalla necesaria que una pelea inútil. Elegir tus batallas no significa callarte siempre ni dejar que otros pasen por encima tuyo. Significa administrar tu energía emocional, guardar tus fuerzas para los asuntos que sí definen tu bienestar, tu dignidad o tus valores, y dejar pasar lo que no tiene relevancia real. La sabiduría está en saber distinguir. Hay veces en que es necesario poner un límite, marcar una posición, defenderte, y hay otras en que la mejor respuesta es el silencio, la indiferencia o una sonrisa que corta de raíz el conflicto. Recordá esto, cada vez que decidís no engancharte en una pelea menor, no estás perdiendo, estás ganando. Ganás paz, tiempo y energía para lo que sí vale la pena, y cuando practicás esta selección consciente, descubrís que muchas de las cosas que antes te sacaban de tu eje, en realidad no merecían ni un minuto de tu atención. Secreto número 7. Fortalece tu autoestima con acciones. Existe un error muy común, pensar que la autoestima depende de lo que los demás dicen de vos. Creer que tener buena autoestima es recibir halagos constantes, aprobación, reconocimiento. Pero la verdad es otra. La gente con buena autoestima no es la que escucha más cumplidos, sino la que se respeta a sí misma. Y ese respeto no se construye con palabras, sino con hechos. La autoestima se fortalece con acciones concretas, cotidianas, pequeñas, pero poderosas. Cada vez que cumplís con algo que te prometiste, tu cerebro recibe el mensaje: puedo confiar en mí. Y eso, repetido en el tiempo, se transforma en una base sólida de seguridad interna. ¿Cómo se logra? Con cosas simples. Levantarte a la hora que dijiste. Terminar una tarea pendiente en lugar de seguir postergándola. Cuidar tu salud. Hacer ejercicio. Comer mejor. Dedicarte unos minutos diarios a algo que te nutra, en lugar de dejarte llevar siempre por la urgencia. No son gestos grandiosos, pero son señales claras de que te tomás en serio. Al contrario, cuando repetidamente te prometés cosas y no las cumplís, tu autoestima se resiente. Es como si vos mismo aprendieras a no creerte. Y entonces, cuando alguien de afuera te critica, te afecta más, porque en el fondo no tenés una base interna sólida que te respalde. Un ejercicio muy útil es empezar con compromisos pequeños, casi mínimos. Si decís, mañana voy a caminar 10 minutos, cumplilo.
Si decidís hoy voy a leer 5 páginas de un libro, hacelo. No se trata de cantidad, sino de constancia. Cada pequeña promesa cumplida es un ladrillo en la construcción de tu autoestima. Y lo más interesante es que cuando tu autoestima crece, lo que digan los demás pierde peso. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu valor ya no depende de sus palabras. Vos ya sabés que cumplís contigo mismo, que sos confiable, que tenés disciplina. Y ese convencimiento interno es mucho más poderoso que cualquier halago o crítica externa. En definitiva, la autoestima no se mendiga, se construye. Y se construye con acciones diarias que demuestran que te respetás, que te cuidás y que confías en vos. Y cuando vivís desde ese lugar, el mundo externo deja de tener tanto poder sobre tu paz interior. Secreto número 8. Practica la gratitud y el enfoque positivo. La mente humana tiene un sesgo muy particular, tiende a fijarse más en lo negativo que en lo positivo. Es un mecanismo antiguo de supervivencia. Durante miles de años, para nuestros antepasados, era más importante recordar dónde había un peligro que dónde había una flor bonita. El problema es que hoy seguimos arrastrando esa tendencia y terminamos dándole más espacio en nuestra cabeza a lo que duele que a lo que nos nutre. Por eso es fundamental entrenar la mente para que también se detenga en lo bueno. Y la herramienta más sencilla y poderosa para hacerlo es la gratitud. No hablo de un optimismo ingenuo, de negar lo que está mal o de mirar la vida color de rosa. Hablo de un ejercicio consciente de dirigir tu atención hacia lo que sí funciona, lo que sí te da alegría, lo que sí está presente en tu vida. Un ejercicio muy simple consiste en que cada noche antes de dormir pienses en 3 cosas que agradeces de tu día. No tienen que ser grandes logros, puede ser haber compartido un café con alguien, haber recibido un mensaje amable, haber visto un atardecer o simplemente haber tenido salud para atravesar el día. Ese pequeño acto de reconocimiento cambia la manera en que tu cerebro procesa la realidad. Con el tiempo, tu mente empieza a entrenarse para buscar lo positivo también durante el día. Es como si encendieras un radar distinto. En lugar de quedarse atrapada en la queja o en el error, empieza a registrar lo bueno. Y cuando lo bueno ocupa espacio en tu conciencia, lo negativo pierde fuerza. Un ejemplo concreto. Imagina que en tu trabajo recibís una crítica y también un elogio. La tendencia natural es quedarte enganchado en la crítica, repitiéndola una y otra vez. Pero si practicas gratitud, tu atención se equilibra. No negás la crítica, pero también le das valor al elogio. Y esa balanza interna es la que te protege de caer en el pozo de la negatividad. La gratitud, además, tiene otro efecto. Cambia tu estado emocional casi de inmediato. Cuando agradeces, aunque sea algo pequeño, conectás con una sensación de abundancia. Sentís que tenés más de lo que pensabas, que tu vida no está vacía. Y esa sensación refuerza tu resiliencia, te da fuerzas para atravesar los momentos difíciles sin sentirte derrotado. En definitiva, practicar la gratitud y el enfoque positivo no significa negar la realidad dura, sino elegir en qué vas a sostener tu mente. Y cuando tu mente aprende a sostenerse en lo que nutre, en lo que fortalece, en lo que te conecta con lo bueno, nada ni nadie tiene tanto poder de arrastrarte al dolor. Por eso te invito a empezar hoy mismo. Esta noche, antes de cerrar los ojos, pensá en 3 cosas de tu día que merezcan gratitud. No importa si son grandes o pequeñas. Lo que importa es entrenar tu mirada, porque cuanto más la entrenes, más vas a descubrir que incluso en medio de los problemas siempre hay motivos para agradecer. En definitiva, que nada te afecte no significa volverte frío, insensible o indiferente. No se trata de dejar de sentir, porque sentir es parte esencial de la vida. Significa aprender a responder en lugar de reaccionar, a dar un paso atrás antes de dejarte arrastrar por la emoción del momento. Significa poner límites sanos, no gastar tu energía en cada pequeña provocación y cultivar una mente lo suficientemente fuerte y flexible como para atravesar las dificultades sin perder el equilibrio. Los 8 secretos que te compartí hoy: aceptar lo que no podés controlar, no tomarte las cosas de manera personal, cuidar tu diálogo interno,
practicar la distancia emocional, desarrollar tolerancia a la frustración, elegir tus batallas, fortalecer tu autoestima con acciones y entrenar la gratitud. No son fórmulas mágicas, sus hábitos. Y como todo hábito, requieren tiempo, paciencia y práctica constante. No hace falta aplicarlos todos de golpe. De hecho, lo más recomendable es elegir uno solo y enfocarte en él durante una semana. Observa cómo cambia tu manera de percibir las cosas cuando practicas ese secreto en tu vida diaria. Después, de a poco, suma los demás. Así es como se construye un cambio real y duradero. Paso a paso, sin presiones, con constancia. Te aseguro que, si te comprometes con este proceso, vas a notar cómo tu mundo interno se vuelve más estable, cómo las críticas, las dificultades o los conflictos ya no tienen la misma fuerza para sacarte de tu eje, porque la verdadera fortaleza no está en evitar los problemas, sino en tener las herramientas para enfrentarlos con calma, confianza y claridad. Recordá siempre esto: no podés controlar lo que pasa afuera, pero sí podés elegir cómo lo vivís adentro. Y cuando aprendés a hacerlo, descubrís que nada ni nadie tiene el poder de quitarte la paz con tanta facilidad. Silenciosa, cotidiana, muchas veces incómoda, que honra la persona que quiere llegar a ser. Cuando una persona se siente estancada, rara vez el problema es de capacidad. La mayoría sabe lo que tiene que hacer, entiende por qué es importante y ha intentado cambiar más de una vez. Sin embargo, abandona en cuanto el esfuerzo se vuelve intenso, no porque no pueda, sino porque no soporta lo que siente en el cuerpo cuando atraviesa el primer umbral de incomodidad. El cerebro no distingue con tanta precisión entre un esfuerzo sostenido y una amenaza emocional anticipada. Por eso, al iniciar algo que percibe como difícil, el sistema nervioso manda señales de alarma: tensión, cansancio repentino, distracciones, excusas muy razonables. Todo invita a retroceder. Si no has entrenado la mente para permanecer un poco más dentro de ese malestar, terminás confundiéndolo con una prueba de incapacidad. Cambiar esa percepción es un trabajo psicológico profundo. Implica dejar de interpretar la incomodidad como un fracaso y empezar a verla como un indicador de movimiento. Todo crecimiento auténtico descoloca, desconcierta, desarma viejos hábitos. Si cada vez que eso sucede, eliges dar marcha atrás, el ciclo se repite y la vida se achica. Cuando aceptas que la mente es una herramienta y no la última autoridad, comienza la verdadera educación emocional. Esa reeducación exige presencia, paciencia y claridad. Presencia para notar lo que piensas y sientes antes de rendirte. Paciencia para sostenerte aunque el alivio no llegue de inmediato. Y claridad para recordar, en medio de la resistencia, por qué estás eligiendo un camino más exigente. Desear lo difícil no es un gesto heroico aislado. Es una decisión que se renueva en los detalles más pequeños de cada día. Muchas personas caen en la trampa de creer que primero necesitan sentir entusiasmo para empezar algo importante, esperan el momento adecuado, la emoción correcta, ese impulso interno que les dé permiso para avanzar, pero ese momento rara vez llega. Cuando observas con calma cómo funciona el comportamiento humano, descubres que la motivación aparece después de la acción, no antes. Es el movimiento el que despierta la energía, no la energía la que crea el movimiento. En el trabajo terapéutico se ve con claridad. Hay quienes leen, planean, analizan y reflexionan durante meses, pero no cambian nada en su vida diaria. No es falta de inteligencia ni falta de deseo verdadero, es miedo disfrazado de prudencia. Y cuando ese miedo no se enfrenta con decisiones concretas, se fortalece. Cada día que pospones una acción necesaria, tu mente aprende que evitar el esfuerzo es lo más seguro. Y esa seguridad silenciosa corroe la autoconfianza. Para que un hábito se sostenga en el tiempo, no se necesita fuerza de voluntad descomunal. Se necesita una relación honesta con la disciplina. No como sacrificio rígido, sino como práctica de soberanía emocional.
Actuar incluso cuando no tienes ganas es un acto de libertad, no porque ignores tus emociones, sino porque dejas claro que no te gobiernan. Un solo paso en dirección a lo valioso, aunque sea pequeño, deja una huella interna, el cuerpo registra ese gesto, el cerebro crea conexiones nuevas, y lo que parecía imposible se vuelve un poco más cercano. Sin embargo, esto no se trata de forzarte con brutalidad. Muchas veces aquello que tu mente rechaza al inicio termina siendo fuente de sentido cuando lo atraviesas. Pero para llegar allí necesitas romper la inercia inicial, y ese quiebre casi nunca llega acompañado de euforia. Llega acompañado de duda, resistencia y ese malestar leve que te invita a retroceder. Justamente ahí es donde se entrena la voluntad. Sostenerse unos segundos más dentro de la incomodidad cambia por completo la trayectoria de un hábito. Hay quien cree que la disciplina es un talento reservado para unos pocos, pero la verdad es que no nace con nadie. Se construye, se repite, se entrena. Lo que importa no es cuántas veces fallas, sino cuántas veces te renuevas. Un compromiso pequeño, humilde, repetido a diario, transforma más que cualquier impulso grandioso. Levantarte cuando no quieres, escribir una línea aunque estés cansado, moverte 10 minutos aunque preferirías detenerte. Esos gestos sin público y sin aplausos moldean tu identidad más que cualquier gran logro esporádico. Y es ahí donde comienza a cerrarse la brecha entre lo que dices que eres y lo que efectivamente haces. La pregunta fundamental no es si te sientes inspirado, sino si estás dispuesto a actuar incluso cuando la inspiración no aparece. Porque la madurez emocional no se mide en planes, ni en intenciones perfectas, sino en los movimientos concretos que realizas cuando el entusiasmo se ha ido. La motivación cambia, se mueve, desaparece. La decisión, en cambio, puede sostenerse. Cuando comprendes esto de verdad, dejas de depender del estado de ánimo y empiezas a construir desde algo más profundo. Tu coherencia interna. Hay una diferencia enorme entre hacer algo porque deberías y hacerlo porque has encontrado un sentido que sostiene tu esfuerzo. Cuando el trabajo interior carece de propósito, cualquier acción se vuelve una carga pesada, una obligación fría que desgasta y agota. Pero cuando ese mismo esfuerzo está conectado con algo que te importa de verdad, su naturaleza cambia por completo. Deja de ser un sacrificio y se convierte en una afirmación íntima de quién eres y hacia dónde quieres ir. En los procesos terapéuticos se observa con claridad que quienes logran sostener hábitos en el tiempo no son necesariamente los más determinados ni los más disciplinados de inicio. Son quienes conocen su porqué, no uno prestado, no uno impuesto por expectativas ajenas, sino uno construido a partir de su propia historia. Un sentido que nace de lo que han vivido, de lo que no están dispuestos a traicionarse, de aquello que les duele y al mismo tiempo los impulsa a crecer. Ese tipo de propósito no se improvisa, necesita honestidad, silencio y la valentía de mirar lo que normalmente evitamos. Cuando conectás con esa raíz emocional, el sacrificio se transforma. Deja de ser una renuncia forzada y se convierte en una elección consciente. Ya no se trata de abandonar el placer inmediato por obligación, sino de elegir con claridad lo que te acerca a una vida que se siente coherente contigo. Y cuando el esfuerzo lleva dirección, deja de sentirse como castigo. Es más bien un camino estrecho pero propio, un camino que quizás incomoda pero que también da paz, porque sabes que avanza en la dirección correcta. Ninguna persona soporta el dolor durante mucho tiempo si no encuentra significado en él. Pero cuando sabes que tu esfuerzo te acerca a una vida más íntegra, el malestar cambia de textura, no desaparece, pero deja de asustar, comienza a sentirse como un tránsito necesario. Esa transformación interna no nace de frases motivacionales, sino de un trabajo silencioso. Poner por escrito tu propósito auténtico y darle forma concreta. Cuando lo dices en voz alta o lo escribes, ya no está disperso entre emociones confusas. Se vuelve una brújula. Esa brújula no necesita ser grandiosa.
No importa si tu meta es pequeña o enorme, lo importante es que sea tuya, que en los días difíciles puedas recordarla y decirte, esto lo elegí yo porque representa lo que quiero sostener en mi vida. Esa claridad te protege del autoengaño, te aleja de caminos ajenos y nutre la confianza que necesitas para insistir incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Sostener un hábito sin ver avances inmediatos es una de las pruebas más difíciles. La mente quiere recompensas rápidas, confirmaciones visibles, certezas inmediatas, pero el cambio verdadero no responde a ese ritmo. Algunas raíces crecen sin ruido, sin señales aparentes, sin flores a la vista, y aún así están ahí transformando la tierra interna. Lo que mantiene de pie a una persona en medio de esa espera no es la ilusión del éxito, ni la aprobación externa, sino la convicción íntima de que lo que hace tiene sentido. Si aún no encuentras ese sentido, no te presiones a inventarlo. Obligarte solo te aleja más. Dale espacio a la escucha interna. Pregúntate qué valor no estás dispuesto a traicionar, qué versión de ti quieres honrar, qué vida te haría sentir que no te abandonaste. Ahí comienza el camino que convierte el esfuerzo en fuerza interior. Cuando el propósito está claro, pero la rutina no lo acompaña, aparece una desconexión silenciosa que desgasta por dentro. Deseas avanzar, entiendes por qué es importante, incluso te emociona imaginar el resultado, pero tu día a día no refleja esa intención. La mente, cuando carece de estructura, se dispersa con facilidad. Salta de una idea a otra, busca excusas, se agota antes de empezar. Por eso, el hábito no es un lujo ni una obsesión, es la forma más concreta de cuidar lo que declaraste importante. La práctica diaria, incluso cuando parece poco significativa, es el puente que transforma un deseo en identidad. Sin esos actos repetidos, cualquier propósito termina contaminado por frustración, y con el tiempo la frustración se vuelve culpa. No porque falles, sino porque comienzas a desconfiar de ti mismo. Propósito y hábito no pueden vivir separados. Uno da dirección, el otro da forma. Cuando tienes un propósito sin hábito, sueñas despierto. Cuando tienes hábitos sin propósito, te mecanizas y te vacías. La fuerza real surge cuando ambos se sincronizan para sostener esa sincronía. Necesitas revisarte. Los propósitos cambian, evolucionan con la vida. Lo que te motivaba hace algunos años quizás ya no te representa. Si no haces pausas para escuchar en qué punto estás, podés terminar siendo disciplinado hacia un rumbo que ya no te pertenece. Esa revisión no se hace en medio del ruido, sino en el silencio. Es ahí donde podés preguntarte si tus acciones actuales todavía honran tus valores presentes o si estás moviéndote solo por inercia. A veces basta una pequeña pausa para darte cuenta de que estás caminando con los ojos cerrados. Otras veces esa pausa revela algo diferente, que aunque te cueste, estás exactamente donde debes estar. Lo importante es que exista una conexión viva entre lo que valoras y lo que practicas. Esa coherencia, aunque incomode, da paz. No la paz superficial de quien evita el conflicto, sino la paz profunda de alguien que se respeta. Ese tipo de autoestima no nace de frases bonitas, sino de mirar tus actos y reconocer que son consistentes con lo que dices que eres. Imponer hábitos a la fuerza rara vez funciona. Tampoco sirve forzar una disciplina que asfixia. Lo que sostiene un proceso real es una estructura flexible pero firme, que te recuerde quién quieres ser incluso en los días difíciles. Una estructura que no dependa del ánimo, ni de la inspiración del momento, ni del juicio ajeno. Es un pacto íntimo contigo, renovado cada mañana, que como toda relación importante requiere cuidado, ajustes y escucha. El hábito no es un destino definitivo, es un puente
un puente que une lo que quieres con lo que haces, lo que imaginas con lo que encarnas, lo que sueñas con lo que practicas. Y como todo puente necesita pilares sólidos.